y nos trae el tema el líder coach como mejor estrategia en la nueva normalidad. Adelante, ingeniero. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Pues buenos días a todos. Bueno, este tema es un tema que a mí me parece muy interesante, dada las circunstancias actuales y debido a que las condiciones o la manera como las personas hoy día, hablando de generaciones, tienen ciertas características de comportamiento. Si partimos del hecho de que todas las empresas están peleando, luchando por la competitividad, por una efectividad operativa y ser altamente rentables, si partimos de este hecho, entonces eso requiere que nosotros tengamos herramientas diferentes en dos sentidos. Requiere herramientas técnicas, que son las que ya utilizas tú, y requiere herramientas que hagan un cambio o modifiquen la mentalidad de tus colaboradores. ¿Para qué? Para tener la mentalidad adecuada. Ahí es donde vamos a trabajar con este tema. La parte técnica, la rentabilidad en la parte técnica, pues es lo que tú haces en la operación día a día. Lo que tienen que aprender, lo que tú implementas. Pues que hay que implementar 5S, que hay que implementar Lean Six Sigma, que hay que implementar. La metodología que tú implementes, la vamos a considerar en esta parte técnica. Y la parte de la mentalidad es la parte donde tenemos que movernos. Existen algunos autores que mencionan que el rendimiento está más enfocado en un 80% el resultado por la mentalidad y el 20% por la técnica. Yo no me atrevería a decir tanto, simplemente te lo voy a decir. Hay una parte que necesita técnica y hay otra parte que necesita mentalidad. Y la parte de la mentalidad es la que te menciono que vamos a platicar el día de hoy. En la parte técnica no me voy a meter. Ya eso es muy particular de cada quien. En el tiempo actual, hoy día, está de sobra que te diga esto, pero tenemos condiciones económicas adversas, hay un estancamiento de la economía, todo esto de la contingencia, cierres de negocios, pues nos ha llevado a ralentizar toda la economía. La gente no está, hay cosas que no están comprando, hay poco dinero, hay flujo, en fin, todo lo que tiene que ver con esta crisis que ya habían anticipado desde antes. No decían que era por esto, decían que era por otras cosas. Pero la crisis económica que se encuentra, pues ya en muchas de las empresas, estaba viendo el otro día una estadística donde decían que, no me acuerdo en qué ciudad era, que estaba hablando de cerca de 2,000 restaurantes cerrados, ya cerrados definitivamente. Entonces, existe pues toda una serie de condiciones poco favorables en la economía. Además, hay el riesgo de las inversiones, el riesgo de perder los empleos, el riesgo de perder tu trabajo y obviamente el riesgo a la salud, que hoy día nuestro riesgo a la salud implica mucho el riesgo de perder la vida, ¿verdad? Entonces, esas son las condiciones actuales que tenemos en lo general. Estas condiciones requiere que nosotros lo afrontemos con una nueva conciencia. A mí no me gusta ese nombre de la nueva normalidad. No sé por qué, pero no me gusta. Lo pusimos en este tema a manera de
poner un título que pudiéramos entender y engancharnos rápido, tomando en cuenta esto de la nueva normalidad y que todo mundo lo trae y que el gobierno trae y la nueva normalidad. Yo en lo personal creo que sí necesitamos abordar estas nuevas condiciones, pero con un nuevo nivel de conciencia, donde tú estás observando y percibiendo estas situaciones de manera diferente. Por ejemplo, necesitamos una nueva conciencia para los procedimientos. Hay muchos procedimientos, inclusive los procedimientos de apertura de los negocios que tienen que ver con condiciones sanitarias, cierto tipo de cuidados. Entonces necesitamos establecer ciertos procedimientos. Te van a revisar de manera interna que tengas ciertos procedimientos, que haya cierta distancia. Es decir, las operaciones van a tener una modificación importante. Luego, las formas de hacer negocio están cambiando y han cambiado completamente ahorita. Ya las formas de hacerlo es diferente. La tecnología digital, todo lo digital que está al día, donde todo mundo está conectándose, simplemente cómo estamos haciendo esta conferencia, pues por video, pues. Entonces la tecnología hoy día, toda la tecnología digital, de hecho las conexiones a partir de las contingencias aumentan un 40% el tráfico y el flujo de información y la gente conectada. Ahora tenemos nosotros nuevas regulaciones, va a haber exigencias en ciertas regulaciones y si le sumamos todavía está más acentuada la brecha generacional. Estas brechas generacionales, hablando de específicamente baby boomers, generación X, generación millennial y los Z. Ahorita ya está más marcada todavía estas generaciones. Y todo esto requiere que nosotros tengamos una nueva conciencia para afrontar estos retos. Si hablamos específicamente de la generación con la que ya estamos trabajando ahorita, que es importante conocer estas características. Ahorita los millennials andan en edades del 16, 17 años hasta los 35, 36 años. Si tú te das cuenta, gran parte de tu rotación no se encuentra en la gente mayor a los 35 años, que estamos hablando de una generación que es la generación X. Esa generación X pues es una generación muy estable, más tecnológica, pero es estable, leal, disciplinada, a diferencia de la generación de los millennials. Entonces, tu rotación generalmente va a estar en estas edades, que es la gente que va a estar más rotando. ¿Y por qué va a estar rotando más? Aquí está una de sus características. Cuando los millennials nacieron, se dio una sobreestimulación del ego no en lo peyorativo como mucha gente lo maneja, sino simplemente de esa parte de la personalidad donde a los niños en esa época, cualquier cosa que hicieran eran campeones. Uf, son los mejores, son lo máximo, wow. Entonces existe esa sobreestimulación y no importa lo que pasaba, es más, simplemente cuando se hace la graduación de kinder, ¿no? Digo, ¿de qué se están graduando, no? ¿De qué se gradúan? Entonces, hay un primer lugar para todos y a todo hay premio y todo se premia. Y si vas a la escuela, te voy a llevar el sábado o el domingo a ese lugar donde te gusta comer hamburguesas. Es decir, existe una sobreestimulación en premios y esto, lejos de hablar de que es una deformación de la generación,
estamos hablando de que es una generación donde sus características consideran que merecen muchas cosas y que merecen lo bueno y lo mejor y muchas cosas son merecedores de ello. De ahí, a los millennials pues, les gusta trabajar bajo estas condiciones. Esto que generó esta manera de educarlos genera que necesiten un entorno colaborativo, un entorno divertido, se enfocan solamente en lo que nos interesa, lo que no tiene su interés, lo que no es interesante para ellos o lo que consideran que no es útil para ellos en ese momento, ellos simplemente no lo toman en cuenta y no lo consideran. En ese sentido, son más creativos, rechazan los ambientes rígidos y les gustan los entornos agradables y flexibles. Si nosotros partimos de estas características para el tema que nos trae a esta conferencia, pues es muy importante saber y conocer las características de la gente, es decir, tener el perfil de cada persona me hace adaptar mi liderazgo, es decir, la manera como voy a ir haciendo las conducciones con la gente. Y sí, estamos hablando de una brecha generacional donde gran parte de los directivos o muchos de los directivos se encuentran en edades mayores a los 35 años, pues va a haber una diferencia natural entre lo que piensa uno y lo que piensa el otro. La diferencia es naturalita. Y ahí es donde se generan cierto tipo de conflictos, porque no comprendemos, digo, los que estamos más viejitos, ¿no? Lo que se nos nota con canas, nos damos cuenta y hay cosas que no nos gustan de esa generación. Sí, el millennial agradece mucho la libertad de horario, lo agradece mucho, mucho. Entonces, mantenerlo, por eso decía, entorno agradable y flexible. La rigidez del horario, el tener ciertas condiciones, yo en lo personal he visto, a reserva que aquí los demás me digan otra cosa, las urgencias las trabajan de manera diferente, tiene que estar ya así, casi, casi cayéndose el mundo y ellos estar casi involucrados, ¿no? Para poder responder. Entonces, tienen toda una serie de características que a mí me gusta abordarlas no en lo peyorativo ni en lo negativo, sino en lo que simplemente es una generación que así es, así funcionan y hay que trabajar con ellos de esta manera. Entonces, cambiando algunas formas de cómo abordarlos. Algo que le gusta mucho al millennial y yo creo que, y te digo, yo lo veo en la universidad, les gusta mucho aprender y cualquier cosa que sea estimulante en ese sentido, ellos se van a ir como cuchillo en mantequilla. Entonces, hoy día se requiere mucho el desarrollo de competencias. Las competencias tienen 3 elementos. Tienen los saberes, es decir, los conocimientos, tiene el saber hacer, que tiene que ver con las haceres, es decir, las cosas que tiene que hacer el colaborador, y tiene que involucrar la competencia, el saber ser. Es decir, cuál es la actitud más adecuada, cuál es la actitud adecuada en esa competencia que estoy queriendo desarrollar. Entonces, las competencias requieren estos 3 elementos. Otra vez, vamos armando el paquetito que te estoy diciendo. Estamos hablando de líder coach sin mencionar al líder coach. Es decir, hay un perfil de personas, tienen cierta característica por sus condiciones generacionales, cada una de ellas tiene características muy particulares también, determinadas tanto por la cultura y por su condición personal y la condición de su historia personal. Y todo esto tienes que llevarlos y engrandecerlos
expandirlos, hacerlos crecer a través del desarrollo de competencias, llevándolo a que conozca, a que haga y que lo haga con la actitud adecuada. Para eso se requiere el desarrollo de ciertas habilidades. Cuando tú los entrenas, yo lo dividí de dos maneras el entrenamiento. En el entrenamiento formal, donde vas, lo llevas a un salón de entrenamiento y le das una capacitación como la conocemos, un tipo enfrente, diciéndoles ciertos temas, llevando ciertas dinámicas y todo eso. Y hay otro entrenamiento que es el entrenamiento en piso, que aquí es donde el líder coach cobra gran importancia. El entrenamiento en piso, el entrenamiento en el campo de batalla ya. ¿Por qué? Porque vas haciendo ajustes y vas ajustando justamente en el camino, en la operación. Y esto requiere ciertas habilidades por parte del líder. Y si el líder lo trasladamos a esta característica de coach, va a tener un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque con las herramientas de coaching se habilitan ciertos canales de comunicación, se vuelven más eficientes para que los entrenamientos sean altamente efectivos. Fíjense, tú vas a escuchar por ahí, vas a escuchar que existen varios tipos de coaching, o qué sí es coaching y qué no es coaching. Casi todo el mundo, en todos sus libros, dicen qué sí es y qué no es. A mí no me gusta enredarme mucho en esta definición de que sí que es coaching y que no es coaching. Para mí es muy sencillo. Nosotros necesitamos establecer tres cosas. Necesitamos establecer tres cosas. Uno, sí necesitamos enseñar cosas. Necesitamos enseñar a la gente ciertos procedimientos. Es importante, y más en esta generación, que ellos descubran cierto conocimiento. Y también es importante que les enseñes y les des un marco de referencia de conocimiento para que después esa misma persona vaya construyendo su propio conocimiento. Y obviamente lo construyes en el marco de referencia que tú le estás dando. En uno le llaman mentoring, el otro le llaman coaching, el otro le llaman asesoría, el otro le llaman, llámenle como quieran. Al final, ¿qué necesitamos hacer? Enseñarle cosas a la gente, hacerlo que descubra cosas y necesitamos enseñarle para que construya su propio conocimiento. Entonces, el coach, en ese sentido, tiene varios roles. Y yo sigo insistiendo, sigámosle llamando coach, más allá de que si es mentoring, que si es esto. Al final va a ser una persona que va a estar contigo acompañándote en el proceso. O te enseña, o te enseña, o, o te enseña, o te ayuda a descubrirlo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula con la que vas a trabajar con las personas? La fórmula con la que vas a trabajar es estado actual, es decir, te llegan con ciertas características, tú le sumas recursos, los recursos o se los sumas o le ayudas a descubrirlos. Y eso te da el estado deseado, es decir, te da cómo quieres que funcione o que trabaje la persona que tú estás, que está en el proceso de entrenamiento.
Esto implica que en algunas ocasiones exista en esa adquisición de recursos interferencias o ruidos. Aquí en esta parte es donde el coach cobra gran importancia todavía, porque tiene que identificar cuáles son esas interferencias, cuál es el ruido que está manejando, cuál es el ruido que está teniendo, qué es lo que está provocando como visión, qué es lo que está pasando con esa persona. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona la estás entrenando, está en la máquina, está haciendo el movimiento en la inyección y tiene que hacer de cierta manera, ciertos movimientos. Y te lo agarras, ahí estás por un lado y te dice, ay, no, no puedo, otra vez, yo, no, qué bárbaro. Y inmediatamente te suelta un comentario, te dice, es que nunca me sale bien nada. Y lo sigues intentando. Entonces, ¿cuál es la interferencia para la adquisición de ese recurso? Pues el que esa persona cree que nunca puede hacer bien las cosas. Y ahí es donde el coach empieza a retroalimentar de una manera adecuada para poder eliminar esa interferencia que adquiere el recurso y lo lleva al estado deseado. Entonces, sí es importante la manera como haces la lectura de la gente. Sí es importante eso. Entonces, el colaborador va a hacer siempre lo que le gusta y es de su interés, que es lo que mencionaba Efren ahorita, es decir, la propuesta de valor que tienes tú hacia el colaborador. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que tienes? Entonces, en esa propuesta de valor, si es atractiva, si es interesante, si es lo que le gusta, ahí es donde va a trabajar mejor. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que si tú lo sacas de su zona de confort, eso le genera un gran displacer. Y este gran displacer provoca que dé un paso para atrás. Esta generación de displacer, ojo, no es de esta generación millennial nada más. No es de nada más de ellos. Es de todos. Nuestro cerebro trabaja por el principio de placer, por lo tanto, todo lo que haga tiene que ser placentero, agradable. Lo que sucede es que a nuestra generación nos enseñaron de cierta manera en la que nuestro umbral de displacer es mucho más amplio, a diferencia de esta generación, donde su umbral de displacer es más pequeño. Pero a las dos generaciones, díganme, ¿a quién le gusta estar sufriendo? Díganme, ¿quién? A nadie le gusta estar sufriendo. A nadie le gusta estar batallando. Entonces, que lo hacemos por necesidad y por lo que tú quieras, pues bueno, eso es otro boleto. Entonces, el coach allí es donde interviene. El líder coach allí es donde interviene y hace los ajustes necesarios para ajustar de una manera saludable hasta donde lo va sacando de su zona de confort. Entonces lo vas sacando y lo vas llevando a hacer una expansión, que a veces queremos que las cosas sean rápidas, pues sí, pero esto requiere inversión de tiempo. ¿Y cómo le hacemos para generar una sensación de ganancia? Si no generamos displacer, tenemos que generar una sensación de ganancia. Y esto es para todos, ¿eh? Esto es para todos. Si quieres que alguien se mueva, necesitas generarle una sensación de ganancia. Por eso muchos autores dicen, genera victorias cortas, celebra las victorias cortas. O sea, tienes toda una meta por qué llegar, pues celebra los pasos cortos que has estado dando y que vas consiguiendo. ¿Por qué? Porque necesitas generar esta sensación de ganancia.
Si no tienes una sensación de ganancia, se genera un circuito de ansiedad donde se activa la parte de la ansiedad del cerebro, donde nomás hay dos respuestas, huyes o atacas. Pero si tú retroalimentas de manera adecuada y generas un reconocimiento y estás reconociendo lo que hacen y generas esa sensación de ganancia, entonces activas un circuito que es el circuito del placer justamente, donde se activa una química del cuerpo diferente, nuestro cerebro funciona distinto, es otra parte del cerebro la que se activa, por lo tanto, empiezan a trabajar más orientados hacia el objetivo y de la consecución de objetivos. ¿Y cómo llegan a esos objetivos? Solo por estar activando este circuito de la ganancia, ese circuito de nuestro cerebro. Entonces, la retroalimentación y el reconocimiento se vuelven muy importantes para esta sensación de ganancia. Hay otro elemento más, ahorita te lo digo. Y tú me vas a poder, tú puedes cuestionarte y decirme, oye Gerardo, pero si no llegó, ¿cómo lo voy a reconocer? Si no llegamos al resultado. Bueno, algo que yo siempre digo y lo que yo siempre hago es, de todo eso que pasó, ¿qué es lo que sí puedes reconocer? Okay. No puedes felicitarlo porque no llegó a la meta. Está bien, eso te lo acepto. Pero ¿a qué sí puedes reconocer? Pues puedo reconocer el esfuerzo que hizo, que nunca se dio por vencido, que siempre estuvo al 1000%, que siempre estuvo en la raya, a la línea. Eso sí lo puedes reconocer. Pues si sabes que te agradezco y te reconozco y te felicito porque no te venciste nunca. Gracias. Y en el sentido en el que tú reconoces esas cosas, tú estás promoviendo esa conducta y esa actitud. Tú la promueves. Por eso es que muchas veces el estar nada más mostrando lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo que no fue, todo eso, a cualquier persona termina mermándolo, minimizándolo, le resta. Por más fuerte que seas, de manera interna, eso resta poco a poquito. Y créanme que lo he visto mucho. Eso lo he visto mucho en las atenciones personalizadas que he hecho. Como por cuestiones de retroalimentación y estar retroalimentando lo negativo nada más, le sufren. Y por más fuerte que sean, se sienten menos. Esa sensación de ganancia se la puedes plantear de dos maneras. Una a través de indicadores, muchos indicadores que tú ya tienes, y a través de indicadores subjetivos como este que te estoy mencionando. ¿Cuál indicador? Tu actitud. ¿Sabes qué? Me gustó que nunca te rendiste. ¿Sabes qué? Me gustó mucho y te felicito porque estuviste ahí siempre, aunque te estabas cayendo de sueño, pero ahí estabas. Es decir, un indicador que sea subjetivo, es decir, que no sea de los indicadores proactivos que tú normalmente utilizas, que te dan un valor o un número. Aquí sí puedes retroalimentar esas conductas que tú consideres pertinentes. Entonces, estos indicadores, pues es muy importante porque requieren definición y requieren una conceptualización. Y con eso le quitas un poquito lo subjetivo, no le quitas todo, le quitas un poquito. Pero tienen que ser vividos y tienes que llevarlos a la experiencia. Eh, y sí, es verdad también, así como nos comenta aquí Efren, ¿no? Que es importante organizar por roles y no por puestos.
De hecho, esta organización por roles es a lo que le podríamos llamar una organización horizontal o una organización neuronal, le llaman algunos. Entonces, sí, efectivamente, el rol es bien importante y entonces le da seguimiento al rol y no al puesto. Y esta visión yo creo que sí genera un cambio muy importante. Entonces, esta manera como te lo estoy planteando es para activar el sistema de recompensas del cerebro. Si tú activas el sistema de recompensas del cerebro, la gente va a empezar a trabajar. Y aquí es donde cobra importancia lo que decía Fred, el proyecto por roles. Si tú pones un rol, es decir, una actividad que inmediatamente abres el ciclo y lo cierras, genera esa sensación de satisfacción. Y entonces sigue trabajando porque está listo para la siguiente actividad. Y a veces no con actividades paralelas, sino con actividades consecutivas, una tras otra, una detrás de otra. Cuando abres una actividad y le das cierre y cierras el ciclo de esa actividad, se activa el sistema de recompensas. Y entonces la gente aprende y reaprende en su cerebro el seguir cerrando ciclos lo más rápido posible. Y como dice aquí Efraín, fallan menos, sí se sienten más útiles y si hay rotación, la rotación afecta porque alguien tiene que cubrir una actividad, no un puesto. Muy bien. Entonces, acuérdate, es la retroalimentación y el reconocimiento para generar esta sensación de ganancia. Entonces, ¿cuál es la función del líder coach? Adición de recursos, ¿sí? Sumarle recursos a la persona o llevarlo a un punto donde descubra esos recursos. Es decir, es plantearle situaciones, escenas, condiciones donde pueda descubrir sus propios recursos. Y cuando los descubra, tú los refuerzas con el proceso de retroalimentación. Tú los retroalimentas, le ayudas a ver, inclusive en algunas ocasiones le ayudas a ver cosas que no ve, cosas que tiene, pero que no sabe que tiene. Entonces, es una de las funciones más importantes que tiene. Y hay que darnos cuenta cuál es el proceso que lleva el aprendizaje. De primera mano, las personas a veces no saben que no saben algo. No saben que no saben. Y para llevarlo a que se dé cuenta que no sabe, necesitamos llevarlo a un proceso de toma de conciencia para que pueda darse cuenta. En algunas ocasiones, por los indicadores le van a decir que no sabe hacer algo, ya sea un indicador proactivo o un indicador subjetivo. Y esto también se realiza por medio de preguntas claves. En el coaching, una de las premisas, o algunos autores dicen que el coaching es el arte de hacer preguntas. Porque cuando haces la pregunta adecuada, despiertas la información o llevas al cerebro a cierto punto donde descubre la información que tiene que saber o que tiene que conocer, de lo que sabe y de lo que no sabe. Una vez que se da cuenta que no sabe, y aquí es donde tiene que ver el cómo le hace saber que no sabe, porque hay muchos estilos para decirlo, ¿no? De todo tipo. Algunos son muy ofensivos para la gente. Ojo, y no estoy diciendo que las cosas sean ofensivas. Estoy diciendo que para esa persona eso es ofensivo. Porque para lo que alguien es ofensa, para el otro no. Así de simple. En la siguiente parte, donde ya lo entrenas,
Entonces ya se da cuenta que sabe hacer algo. Cuando sabe que sí sabe, lo llevas a práctica y que lo esté practicando y ahí mismo realizas los ajustes de eso que tiene que aprender para que después lo lleve a un nivel de automatización, es decir, automatice ese comportamiento o automatice ese pensamiento o lo que tenga que automatizar. Y el ejemplo más claro y el que todo el mundo pone cuando habla de estos temas es justamente cuando aprendemos a manejar. Cuando aprendemos a manejar, nos damos cuenta que no sabemos, ni siquiera ubicamos los pedales del carro y después llegamos a un momento en el que ni siquiera tenemos que pensar en los pedales. En automático ya los vamos pisando dependiendo de la situación o condición en la que estemos. Entonces, todo este proceso puede llevarse inclusive en piso, porque ahí es donde vas haciendo los ajustes en la práctica. Pero tienes que saber que lleva estos 4 pasos. Si la gente tiene que darse cuenta que no sabe, tienes que llevarlo a que sepa lo que tiene que saber y después un proceso donde lo automatiza eso. Obviamente, si todo este proceso puede ser positivo, puede ser negativo. Es positivo si lleva los elementos adecuados, si es hecho con ciertas herramientas. Pero si lo llevas a este proceso con humillaciones, con señalamientos, con juicios, con todo eso, pues obviamente va a automatizar, sí va a ser llevar el proceso de automatización, pero va a ir contaminado, porque eso es lo que va a aprender para defenderse del sistema. Entonces, ¿el líder coach qué es? Es un puente entre el estado actual, es decir, la manera como se encuentra ahorita tu colaborador y hacia dónde quieres trasladarlo. El líder coach va a ser en este caso el puente para llevarlo a ese estado futuro que tú quieres o que pretendes llevarlo. Y ese estado futuro, pues obviamente está definido por el lugar en el que se encuentra la gente. Tú sabes a dónde lo quieres llevar. Entonces ese puente, casi en muchos de los casos es personalizado. No le hablas igual a uno o al otro. Inclusive, esto está muy relacionado con lo que es el liderazgo situacional. Hay ocasiones en las que no tienes una buena relación o tu relación no es tan cercana con el colaborador. Entonces, hay ciertas frases o palabras de confianza que no puedes utilizar porque si no, corres el riesgo de que se ofenda o de que se genere una, lo que llamamos transferencia negativa. Entonces, su intervención, podemos tener 2 tipos de intervenciones. De modo tradicional, donde es masivo, donde la intervención del líder es masiva, general, por lo tanto la capacitación y el aprendizaje se vuelve un poco lento. Pero utilizando un líder coach ya es más personalizado, está adecuado a la persona, ajustado a lo que la persona necesita en su estilo, forma y estructura, porque esto es bien importante, como te decía ahorita, saber qué estructura, de cuál es la estructura de pensamiento tiene la persona para poder generar la estrategia de cómo llevarlo al estado futuro. Esto lo hace con intervenciones o esto hace que estas intervenciones sean más ágiles. Entonces, se utiliza la herramienta del coaching para el líder. Y es un estilo de liderazgo. Vamos a hablar de 3 estilos de liderazgo, o hay 3 estilos de liderazgo que podríamos considerar para este tema. El liderazgo directivo, el liderazgo democrático y el líder coach, que está mucho más centrado en las condiciones y en las situaciones y en las características de las situaciones en las que se encuentran las personas. Tú podrás decir,
que el liderazgo directivo no es tan bueno. Déjame decirte que sí y déjame decirte en dónde. Cuando se forma un equipo, en la primera etapa donde la vida es color de rosa, donde, ay, ¿dónde vives? ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué comes? Y que no sé qué. Y ya que te das cuenta de todo el montón de mañas que esa persona tiene, entran todos los equipos de trabajo. Todos entran a la etapa de la lucha de poder. En la etapa de la lucha de poder, no puedes utilizar un liderazgo democrático, porque cada quien va a llevar agua para su molino y van a estarse golpeteando y van a tomarse decisiones para golpear al otro grupo o a los otros grupos de trabajo. Por lo tanto, sí se convierte en algo muy importante que en esa etapa en particular el liderazgo sea totalmente directivo. En esa etapa. Entonces, me ha tocado leer, me ha tocado escuchar a muchos decir que el liderazgo directivo está obsoleto, está malo. No, en esa etapa es fundamental. Me ha tocado ver empresas donde pretenden utilizar liderazgo democrático cuando están en la etapa de lucha de poder y de verdad, me ha tocado ver empresas hasta que cierran, porque se les forma una bola de nieve que no pueden pararla. Y como en esa etapa la productividad es muy baja, pues las empresas pierden rentabilidad. ¿Sale? Bien, ¿qué es el coaching? Fíjate bien. Y esto como resumen de todo lo que hemos estado hablando ahorita y de todo lo que hemos estado diciendo. Es el proceso mediante el cual se desarrollan competencias, es decir, es el proceso mediante el cual la gente adquiere conocimiento, adquiere habilidades para hacer cosas y desarrolla las actitudes adecuadas. Requiere que la persona se observe a sí mismo y en ese proceso de observación de sí mismo, en ese proceso de observación, estas personas adquieren una alta eficiencia en la manera de cómo se ven a sí mismos. El proceso de coaching lleva a desarrollar a la persona en su potencial y nos ayuda a mejorar la efectividad de todos los resultados provenientes de las acciones que la gente toma. Y estas acciones que la gente toma provienen básicamente de la mentalidad, que era lo que te mencionaba al principio. Tenemos técnica y mentalidad. Bueno, pues las acciones vienen de la mentalidad de las personas. Desde ahí es donde provienen las acciones. Y nuestros resultados provienen de las acciones que nosotros tomamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el líder coach? Favorece el crecimiento continuo. Desarrolla a las personas. Y esto que sigue me parece sumamente fundamental. Encontrar siempre los elementos en los que alineas las necesidades personales con las necesidades organizacionales. Esto es algo sumamente importante porque si las necesidades de la persona no están alineadas con las de la organización, vas a tener muchos problemas. Entonces, tiene que estar alineado la persona a la organización. Entonces, el líder coach hace un análisis de situaciones y en este análisis de situaciones también se vuelve muy importante tener una visión sistémica, no una visión lineal. Si tú dices, es que esta persona está enojada con esta, por lo tanto, nada más tiene que ver con eso. Bueno, y nada más involucras estos dos elementos en la relación y en la relación de conflicto, tenemos que irnos a un nivel más alto y pensar qué es lo que está haciendo el sistema para provocar ese conflicto o esa situación o qué otra persona más está involucrada. Te voy a poner un ejemplo. Hay una empresa, bueno, hay una empresa donde la persona encargada de los recursos humanos
tenía a su asistente y tenía una persona de recursos humanos encargada que tenía mayor rango que su asistente. Y resulta que había conflicto entre la asistente y vamos a ponerle la auxiliar. O vamos a ponerle a la asistente junior de recursos humanos, ¿no? Y resulta que ya revisando el sistema, cómo estaba, resulta que esta persona de recursos humanos, la auxiliar, tenía una muy buena relación con todos los de recursos humanos del corporativo y sabían qué tipo de poder y de injerencia tenía o debía de tener, y resulta que tenía más poder la auxiliar. Si nosotros nos vamos a lo que está pasando entre la auxiliar y la asistente, podemos, y si lo vemos de manera lineal, hay un conflicto entre las dos, tú llegas y le aplicas metodología para resolución de conflictos y todo eso. Pero resulta que el conflicto no lo estaba generando eso. Resulta que el conflicto era porque el asistente era el amante del director general de recursos humanos. Nada más. Entonces ahí es donde tenía el poder. Entonces hay un análisis de situación que tiene que ir a otro rango y en otro nivel. Por eso requiere una visión sistémica y requiere que las cosas las veas desde el punto de vista sistémico. Entonces, el líder coach también encamina la aspiración personal, favorece el establecimiento de objetivos y crea los compromisos necesarios. Esto es algo bien importante porque el líder coach tiene que ayudarte a construir y a favorecer esos compromisos. En este sentido, el líder coach se convierte en un facilitador de procesos. Esta facilitación de procesos tiene que llevar o tiene que contemplar estos principios fundamentales. Tiene que saber y tener bien claro que las personas están en constante cambio y que cada persona actúa acorde a su mapa y que van a hacer lo más conveniente acorde al mapa de cada persona. Aquí es donde se convierte bien importante el ojo clínico, porque hay que revisar cuál es la óptica y perspectiva de la gente, no lo que yo creo que deba de creer o que deba de pensar o desde qué óptica tiene que verlo. De inicio, el diagnóstico en ese sentido es qué es lo que estás pensando, por qué lo estás pensando, cómo lo estás pensando y qué es lo que está sucediendo contigo. Una vez que tengas todos esos elementos, que es a lo que yo le digo, buscas la estructura, entonces empiezas a hacer tus intervenciones. No desde lo que tú crees que deba de ser, sino desde donde se encuentra la persona. Bueno, de ahí tenemos que entender que las emociones propician o bloquean acciones. Hay mucha gente de baja productividad que está enojada con el jefe, con su supervisor, con alguien más arriba, y su desempeño es bajo o no es el mejor cuando tú te das cuenta que la gente tiene capacidades para dar más. Y pregúntate qué conflicto puede haber ahí, qué emoción está despertando. Te voy a poner un ejemplo. Una vez me traen una boxeadora, una muchachita que tenía piedras en los puños y resulta que perdía con gente o con boxeadoras de mucha menor calidad y mucha menor técnica y mucho menos punch. Entonces me dicen, Gerardo, aquí está, te traemos a que nos la arregles.
y me dicen los entrenadores, queremos que trabajes con ella para que se quede con nosotros siempre. Y empiezo a platicar con la muchacha, empiezo a hacer mi exploración. No te voy a hacer largo el cuento. ¿Por qué creen que perdía? Pues resulta que estaba enojada con los entrenadores. Con los entrenadores que tenía, estaba enojada con ellos. Por eso, entonces, de manera inconsciente, ella descuidaba ciertas cosas que provocaba que la noquearan. Entonces, pero de manera inconsciente, y ella ni siquiera lo sabía. Trabajamos ese enojo, esa emoción, en su siguiente pelea, a cual me invitó, por supuesto, y yo asistí. Y resulta que en 2 minutos noqueó. En 2 minutos. Y fíjate dónde se encuentran las emociones. Sí abrazó a su coach, pero hizo a un lado a la gente para bajarse del ring e ir y darme un abrazo a mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que las emociones bloquean las acciones. Puede ser consciente o inconsciente. ¿Sí? Yo en lo personal creo que generalmente, o en un porcentaje hasta de un 90%, son inconscientes. No sabes ni cómo, pero sucede. Otro principio con el cual debemos de tomar en cuenta es el resultado basado en acciones propias y en acciones del sistema. Volvemos a meter al sistema aquí. Si una persona no está teniendo el desempeño o no está teniendo la actitud adecuada, hay que preguntarnos cómo está el sistema o cómo está percibiendo al sistema. Fíjate bien, percibiendo al sistema. Yo me iría primero por eso. ¿Tú cómo lo percibes? Porque desde ahí es donde se tienen que hacer las modificaciones. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la metodología que puedes utilizar para hacer esto? Y esto no necesariamente es en una sesión formal. Esto es lo que se utiliza en una sesión formal, pero esto lo puedes utilizar de manera informal. Tienes una situación, la que sea. Escuchas a la gente, exploras, identificas cuál es la estructura de la situación o del problema. Revisas qué recursos necesita esa persona. Y entonces haces una intervención para que esa persona desarrolle, descubra o adquiera esos recursos. Y entonces se genera un cambio. Y esos cambios tienen que estar en el nivel donde te generen satisfacción. Principalmente a la persona con la que tú estás trabajando. Entonces, sigues este modelo, tú puedes seguir este modelo donde ante cada situación escuchas sin emitir juicios. Luego, revisas qué recursos hacen falta, intervienes, generas cambios y esos cambios tienen que estar en la línea en la que tú consideras que deben de estar. Esta declaración de satisfacción puede ser una declaración de satisfacción tanto de la persona como del propio sistema, hablando de que la brecha de desempeño se vaya cerrando. Es decir, ¿fue satisfactorio lo que hicimos? Sí, porque se cerró la brecha de desempeño. Sí fue satisfactorio. ¿Le falta? Sí le falta. Bueno, vuelves a hacer otra vez, otra ronda y sigue cerrando la brecha de desempeño. Sabemos que a veces las brechas de desempeño siempre va a existir, siempre va a haber una brecha, por más pequeña que sea. Son raros los casos en que el desempeño es tal cual como está declarado. La gente siempre la vas llevando, siempre la vas llevando, siempre la vas llevando y se acerca lo más posible y muchas veces consigues que esté casi, casi empalmado. Pero bueno, cada quien tendrá su experiencia en ese sentido. ¿Vamos bien? ¿Estamos claros?
Entonces, esta es la metodología con la que normalmente puedes estar trabajando una persona en piso. Y con esta misma metodología lo haces con una intervención formal. Para hacer todo esto requiere práctica, requiere que le estés moviendo, requiere que estés haciendo, requiere un entrenamiento y una capacitación en ese sentido para ir haciendo estos ajustes con las herramientas y los elementos adecuados. A reserva que quieras una intervención formal sí requiere otro tipo de técnicas, la intervención como tal, inclusive a veces la exploración, pero la activación de los recursos y la intervención sí requiere una metodología muy, muy particular y obviamente un entrenamiento aparte, pero ahí mismo tú puedes hacer intervenciones hasta cierto nivel de profundidad en piso con esta misma metodología. ¿Como cuál? Como hacer preguntas, resignificar las situaciones, proporcionar una perspectiva diferente, un marco de referencia diferente, ¿sí? Que lo vean desde otro ángulo. El otro día una persona me estaba diciendo, una persona, me dice, oye, fíjate que yo estoy muy enojado con fulanita persona porque hizo todo esto en mí y ya no soy el mismo y todo eso. Y le digo, está bien, pero yo creo que deberías de estar agradecido por eso. ¿Por qué? Me dice. Porque resulta que todo eso que tú aprendiste con esta persona, por lo mal que te trató, por todo lo que hizo, tú desarrollaste ciertas cosas, ciertas habilidades, ciertos aprendizajes y ciertas estrategias que ahorita, si tú no tuvieras eso, tu trabajo fuera poco confiable y mediocre. Y se cae para atrás y me dice, no me había dado cuenta de eso. Así es, le digo. Así es como funciona. Oye, pues entonces no fue tan malo eso. Fue desagradable, sí, pero al tener un aprendizaje, tú obtienes tú un beneficio muy, muy grande. Y ahorita todo eso que tú aprendiste. Y ahí es donde tú agradeces. Y no agradeces el que te hayan maltratado, sino agradeces el aprendizaje que obtuviste de eso. Y ahí es donde esta es una técnica muy particular, que es la técnica de liberación de deuda emocional. Ya no hay una deuda ahí, ¿por qué? Porque me pagaron o sea, me dañaron, sí, pero me pagaron con un aprendizaje. Y este aprendizaje para mí es mucho más valioso que lo que sucedió. Por lo tanto, de manera natural hay un desprendimiento de la situación. Muy bien. Pues, eh, en cuanto al tema, sería todo. ¿Nos quieras decir o agregar algo, Carla? Preguntas, dudas, quejas, pasión o angustia. Bueno, aquí hay a ver qué dice Fren. Los comentarios de Fren los estuve incluyendo en la conferencia. Ajá. Los Es que comentarios de Fren los estuve incluyendo. hay uno aquí muy extenso, pero bueno. Sí, que es el que habla de los roles, que era lo que mencionaba ahorita. Sí. Sí. Bueno, yo nada más digo como comentario y parte de un tema que tú mencionaste aquí es sobre el motivar a las personas y eso. El hecho de la situación también. De las generaciones también, a mí también bueno, me queda un poco confuso la parte en la que las diferentes generaciones, ¿no? Tienen diferentes, ¿cuáles son lo que ellos consideran un problema, por ejemplo, no son los mismos en cada generación? Y digo, a veces como empresa es difícil
concluir, ¿no? En cada uno, o sea, de repente hay problemas, digo, depende de la generación, tan sencillos como es que no se da cuenta que tengo que venir en camión, pues, y por eso llego tarde. Entonces, ese es como que, no, bueno, dices, o es que vivo muy lejos, entonces, que agradezca que me levanto todas las mañanas para venir a trabajar. Entonces, eso ya no es como, digo, la empresa ya no tiene que ser tan tolerante en ese aspecto, ¿no? O sea, digo, las reglas son para todos. Y a veces hablan mucho como de que la empresa tiene que ser empática con el empleado, que tiene que apoyarlo, que entonces de repente se vuelve como muy complicado, pues estar apoyando a todos, ¿no? De diferentes circunstancias. Digo, es como un trabajo muy fuerte que tiene que tener el área de recursos humanos, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Para poder lograr un equipo, que se sienta valorado, que se sienta apapachado, que se sienta importante, ¿no? Pero pues aquí yo creo que lo tiene muy difícil el área de recursos humanos ahorita en esta época. Sí, la disciplina en ese sentido es un poquitito complicada, sí se vuelve complicada la disciplina, y te lo digo que es en todos los sentidos. Pero mira, eso no es nada más con el trabajador. Eso no es con el trabajador. Como te digo, en mi caso, la gente a la que yo le doy clases ahí en la universidad, es exactamente lo mismo. O sea, ay, los 5 minutos de tolerancia, profe. Y desde ahí empiezan, pues. Y desde ahí empiezan, desde ahí. Y no es que se formen así, pues, y no es que los hayamos formado así en en las universidades, sino que inclusive juegan con el score. ¿Cómo le hacen? Ay, tengo derecho a 5 faltas. Al cabo, es el día que si yo llego tarde y me lo tomo como falta, no le hace, no importa, me quedan 4. A las 2 semanas de clases ya agotaron todas sus faltas. Entonces ya hacen lo necesario y actúan de otra manera, pues una vez que lo agotaron, pues. Pero sí es como mencionaba Efrem, pues hay cosas en las que se vuelven un poquitito complicadas. Y en este caso sí es complicado cómo aplicar disciplina de manera inteligente. Sí es complejo. Sí es compleja esa parte. Y más que confusión, creo yo, Carla, creo yo que es desesperación. Porque así como que cómo los haces entrar en razón, ¿no? Sí, sí. Tienes que utilizar mucha, mucha parafernalia, muchas cosas alrededor para poder irlos llevando y que puedan entrar al carril. Así es, integrarlos ahorita yo creo que integrar un equipo, yo creo que es lo más difícil, ¿no? En cualquier empresa, pues digo, como, aunque no debería de ser, ¿no? Pero digo, las generaciones, de hecho las generaciones, de hecho el pertenecer a una generación influye, ¿no? Pues son otras, como decimos, sus problemas son diferentes a los que teníamos antes, ¿no? Las nuevas generaciones. Pero fíjate que sí hay una dificultad en cuanto a la integración de los equipos, porque ahora menos trabajamos en equipo, es decir, la tecnología Sí. nos termina aislando más y evita las interacciones. Por ejemplo, si hablamos de la inteligencia social en ese sentido, esas interacciones que deberíamos de tener en las que nosotros aprendíamos, por ejemplo, cuando nos sentábamos a la mesa a comer, era sentarnos, y estoy hablando de mi generación, ¿eh? Yo sé que aquí el único ochentero soy yo, pero hablo de mi generación. Cuando tú comías, nos sentábamos a comer y era platicar, decir, hablar. Ahorita veo un restaurante. No importa qué generación seas. No importa. Tú te sientas, tú entras y ves a un porcentaje altísimo de personas en el teléfono, ni siquiera platicando, interactuando. De hecho, hay algunos que su única interacción o su interacción más grande que hacen es decirle gracias a la persona que les lleva el plato. Y de ahí en fuera, se ríe, está muerto de risa.
pero está muriéndose de risa por lo que viene y ve en el teléfono. Entonces, hemos estado perdiendo esa capacidad de interacción porque es un cableado cerebral que no se está haciendo. Entonces, cuesta muchísimo más trabajo después recuperar esta parte. Fíjate como menciona Javier Vélez. Dice, en lo personal creo que es mejor buscar la actitud positiva y detectar las ganas de ser y hacer y lograr y trascender al elegir a los colaboradores en tu equipo de trabajo. Eso es una condición bien importante. Obviamente tienes que tamizar a la gente, sí es verdad, con el perfil que tú necesitas. Efren alguna vez lo compartió hace algunos años, dice, híjola, es entrevistar a muchísima gente, decía, es mucho, sí, es mucho encontrar ya gente con ciertas características. Y más ahora cuando hablamos de competencias, donde son muy individuales muchas cosas. Pero la pregunta es, dime cuántas veces en tu vida laboral tienes la oportunidad de elegir a tu equipo de trabajo. La gran mayoría de las veces lo heredas y no puedes deshacerte de ellos. Yo siempre les recomiendo esto que está diciendo Javier Vélez. Siempre recomiendo eso. O sea, tú vas a un lugar, forma tu equipo de trabajo. ¿Quién? Tu gente de confianza. Con la gente que tú ya estás acostumbrado a trabajar porque ya tienen cierto nivel de desempeño. Pero cuando lo heredas y no puedes cambiarlo, y luego voy a poner otra variable más, cuando lo heredas y parte de tu equipo es familiar de alguien más arriba que tú, Madre Santa, se empeoran las cosas, se empeoran. Entonces sí se vuelve más complicado eso. Por eso te digo, pues es el análisis de la situación. Y sí, de verdad, la disciplina se vuelve compleja, se vuelve más compleja. Totalmente de acuerdo, Irving. Como líderes de empresa, hoy más que nunca es imprescindible extender esta responsabilidad de formación de equipos a formar sociedad. Es decir, si queremos tener mejor nivel en nuestros prospectos de equipo, entonces tenemos que mejorar el entorno para que se formen mejores personas. Sí, es mejorar el entorno. Totalmente de acuerdo con esto, totalmente de acuerdo con esto. Y ahí es donde se forma un poquito complicado o se vuelve complejo o requiere vencer más retos por las separaciones, cómo la tecnología nos separa o nos lleva a estar un poquitito más en lo individual. Pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Javier Vélez nos dice, así es, usualmente heredas, y ese es otro caso muy frecuente, a menos que tú seas el empresario que arriesgue el capital, ¿sí? Que puedas elegir a tu equipo de trabajo. Y a veces ni lo eliges, agarras porque ya es lo último que quedó, y ya urge ponerlo, ya era para ayer, como era para ayer, ya agarras lo que sea. Pero bueno, Triste. muy bien. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario que desee compartir. Bueno, pues creo que es todo, ingeniero. Si me permites, A ver, si me aquí. permites, estuve grabando esta conferencia, la voy a subir a un grupo un canal de Telegram, que es el que me permite poder subir más videos de más peso. WhatsApp no me lo permite. Telegram sí me lo permite. Entonces, ya sea que quieran pedirme la liga o se la piden a Carla, por favor,
para que se den de alta ustedes mismos en el grupo, en el canal, y les voy a subir el audio, el video con el audio, y si ustedes me lo autorizan, puedo subir también el chat, porque Zoom me permite grabar todo esto. Entonces puedo subir el chat inclusive para que puedan ver las preguntas, para que puedan poner las preguntas y puedan verlas todo lo que se preguntó y en qué momento se contestó eso. Entonces ahí va a estar el grupo de Telegram. Carla tiene ya la liga para que se den de alta. Déjenme nada más procesar el video. Yo calculo que para dentro de 1 o 2 horas más ya está en el canal esta conferencia. Y a reserva que Carla diga otra cosa. Y si no te comprometo, Carla, y si te comprometo, perdón, No, no te que preocupes. ustedes pueden compartírsela a quien ustedes quieran. Ok, A quien excelente. ustedes quieran pueden compartírsela. Sí, muchas gracias. Yo les hago llegar al chat de socios y algunos en el personal, les hago llegar la liga para que se inscriban. Es que inclusive, a reserva que otra vez que digas otra cosa, Carla, quienes no vinieron, pues, y hasta quienes no De acuerdo. vinieron, que les llegue, pues, o sea, que les llegue la liga, que digan, ¿qué es esto? Pues es el videocafecito. Y que lo tengan, pues, Muy bien. ¿que no? Excelente. Excelente. Pues muchas gracias, ingeniero. Como siempre, es un placer tenerlo aquí en la cámara y compartiendo su experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a No, todos gracias a por ustedes. acompañarnos también. Que tengan bonita semana y cuídense mucho.